Hola, buenas. Hoy os voy a explicar la historia de Dolores, de una mujer que se llamaba Dolores. Es una historia un poco fuerte. Si vosotros sois un poco sensibles o si sois pequeños, pues quizá no queréis mirar esta historia, no queréis escuchar esta historia y preferís pasar este vídeo y mirar otro vídeo. Es una historia un poco fuerte. No es muy fuerte, pero bueno, yo os he advertido. La historia de Dolores. Dolores se despertó en una cama de un hospital. Sí. Dolores, ¿sabes dónde estás? Y Dolores dijo, ¿estoy en un hospital? Sí, muy bien, estás en un hospital. ¿Tú sabes por qué estás aquí, Dolores? Y Dolores preguntó, ¿hubo una explosión? Y la doctora dijo, sí, muy bien, sí, hubo una explosión. Tú tuviste mucha suerte porque solamente tienes alguna quemadura en la piel y ya está, no te ha pasado nada más. ¿Y tú eres mi médico? Y dice, sí, yo soy tu médico, yo soy la doctora Gorro. Y Dolores dijo, encantada. Y la doctora le dice, Dolores, ya nos conocemos, ya nos hemos visto antes, y hace casi una semana que te estoy atendiendo, que estoy tratándote, ¿no? Tu memoria está un poco afectada por la explosión, por el accidente, ¿no? Y Dolores dijo, oh, qué mal, mi memoria está muy mal, oh, qué mal, estoy muy preocupada. Y la doctora le explicó que seguramente se recuperaría, que ya estaba mejorando, que hacía unos días pues no se acordaba ni de que había habido una explosión, no se acordaba de nada y ahora ya empezaba a recordar más cosas, seguramente iría mejorando, que no tenía que preocuparse. Y la doctora le preguntó que si recordaba algo, si se acordaba de algo de la explosión. Y Dolores dijo que no mucho, no recordaba mucho, solamente recordaba el ruido de las ambulancias, Nino, y recordaba que alguien la había levantado, la había cogido, se la habían llevado a la ambulancia, ¿no? Y la doctora le preguntó de si se acordaba de algo de antes de la explosión, lo que había pasado antes de la explosión. Y Dolores le dijo que había ido a ver a su padre. Sí, la explosión había pasado en la cocina de la casa de su padre. Había ido a ver a su padre porque hacía mucho tiempo que no lo veía. Hacía mucho tiempo que no veía a su padre y su padre quería que le cocinase. Le había pedido que le cocinase porque ella era una chef profesional. Su trabajo era cocinar, era ser chef, ¿no? Y la doctora le preguntó, ¿una chef? ¿Tú eres chef? Y Dolores le dijo que sí, que ya de pequeña ya cocinaba muy bien, se le daba bien cocinar y como era lo único que se le daba bien, pues había empezado a trabajar de eso, había empezado a trabajar de chef. Entonces la doctora le preguntó que cuándo empezó a cocinar, que qué edad tenía cuando empezó a cocinar. Y Dolores le dijo que tenía 11 años, tenía unos 11 años, fue poco después de que se muriera su madre. Su madre se murió, entonces su padre le pidió que cocinara, le dijo que tenía que cocinar. Le dijo que su padre estaba trabajando, estaba ganando dinero y ella, Dolores, tenía que hacer algo para empezar a tirar del carro, para empezar a ayudar en la casa, ¿no? Y pues la obligó a empezar a cocinar para él. Entonces la doctora le dijo, 11 años, solamente 11 años, es muy joven para empezar a cocinar, ¿no? Y Dolores dijo que, bueno, que no es muy diferente de ahora a los 35, cocinar no era muy diferente, solo que era más bajita, le costaba un poco más llegar a los sitios, pero con práctica y con experiencia podía llegar a cocinar y a cocinar igual de bien que cualquier otra persona, que cualquier otro adulto, ¿no? Entonces la doctora le preguntó, Dolores, ¿con qué frecuencia tu padre te pedía que cocinases? ¿Cómo de a menudo? ¿Cuántas veces, pues cada día o cada semana, tenías que cocinar para él? Y Dolores dijo, pues casi todas las noches. Los fines de semana también me pedía comer al mediodía. Y alguna vez el desayuno, alguna vez por las mañanas, pero pocas veces. Generalmente
no, normalmente por la mañana no. Entonces la doctora le preguntó si resintió a su padre, si resentía a su padre, si no le gustaba pues que su padre la obligase a hacer eso, ¿no? Y Dolores dijo que pues sí que lo resentía. Resentía a su padre de que la obligase a estar en ese papel, resentía que su padre asumiese que era su obligación, que ella estaba obligada a hacer eso para él. Y sí que le molestó, sí que no le gustó eso. Entonces la doctora le preguntó que qué hizo al respecto, si no le gustaba eso, qué hizo para solucionar esa situación, ¿no? Y Dolores le dijo que a los 18 años, cuando fue mayor de edad, se fue de casa y dejó a su padre y se fue ella sola al mundo a encontrar su camino, a ver cómo podía vivir ella sola. Pero, irónicamente, de lo que ella estaba huyendo de cocinar para su padre, pero fue lo único que ella podía vender, la única habilidad que ella podía vender, por la que ella podía ganar dinero, pues era ese ser chef, no era cocinar. Y eso fue pues hace 20 años, hace casi 20 años que se fue, ¿no? Y al principio le costó, al principio fue difícil, al principio estuvo trabajando en sitios de baja calidad, en restaurantes de baja calidad, donde la gente lo único que quería era comer, le daba igual cómo de bien lo cocinases, ¿no? Y en esos sitios pues la trataban muy mal, le pagaban muy poco dinero y entonces ella lo odiaba. Pero poco a poco encontró cómo comercializarse, cómo venderse, cómo encontrar los sitios donde anunciar sus servicios. Hizo buenos contactos, conoció a la gente importante en su campo, entonces empezó a ascender. Empezó a ganar más dinero, empezó a encontrar trabajos mejores y empezó a convertirse en una experta en su campo, ¿no? Entonces la gente empezó a contactarla, empezó a llamarla a ella, en vez de ella tener que ir a buscar trabajo, pues ya la gente se lo ofrecía, la buscaba a ella para darle trabajo a ella. Entonces hacía también fiestas privadas, la invitaban a casa de personas para hacer fiestas privadas, para hacer comidas en grupo, varias personas, y a veces incluso invitaba a personas ricas, personas con mucho dinero, y a sus amigos a que vinieran a su casa, a la casa de Dolores, para hacerles una comida personalizada para ellos, ¿no? Entonces la doctora le preguntó: ¿y Dolores, todo este tiempo, todos estos años, ¿nunca visitaste a tu padre? ¿Nunca fuiste a ver a tu padre? Entonces Dolores dijo que no, que cree que todavía estaba enfadada, había estado muchos años enfadada con su padre. Sabía que era algo irracional, era algo que no tenía mucho sentido, después de tantos años no tendría que haber seguido enfadada, pero que bueno, que a veces nuestros sentimientos son irracionales, ¿no? No son muy racionales, entonces había seguido enfadada. Y la doctora le preguntó: entonces, ¿por qué fuiste a ver a tu padre ese día? ¿Por qué lo fuiste a ver el día de la explosión? Y Dolores dijo que, bueno, después de tanto tiempo, después de 20 años, ya pensó que quizá no podía tenerle rencor para siempre, no podía estar enfadada con él para siempre, y que, bueno, al final él era su padre, él la había criado y seguramente pues le debería visitar alguna vez, ¿no? Entonces la doctora le preguntó que qué tal fue, cómo fue la visita a su padre. Y Dolores le dijo que, bueno, nada más llegar, lo primero que quería su padre es que ella cocinara para él, que ella le cocinase algo. Entonces a ella le molestó, obviamente eso le molestó a ella, y estaba muy decepcionada a Dolores, porque en 20 años su padre no había cambiado nada, no había mejorado nada. Entonces Dolores fue a la cocina y su padre la siguió hasta allí y, bueno, no sabía qué había pasado. Dolores pensaba que quizá, sin querer, había encendido el fuego, sin querer había encendido el gas, perdona, no el fuego, sino el gas de la cocina. Sin darse cuenta había encendido el gas y quizá la habitación se había empezado a llenar de gas
y cuando fue a encender el fuego, pues ¡boom! Quizá explotó, ¿no? Quizá era por eso. Entonces la doctora le preguntó: Dolores, te voy a hacer una pregunta, quizá te parece una pregunta un poco rara, ¿vale? Pero quiero que me contestes. ¿Sabes cuál es la diferencia entre una cucharada y una cucharadita? Y Dolores le dijo: pues sí, una cucharadita se usa pues para el café, para los postres y tal, y una cucharada pues se usa para las sopas, ¿no? Uy, así, y una cucharada se usa para las sopas. Y la doctora le dijo: no, Dolores, una cucharada y una cucharadita son medidas de cocina, en recetas, pues se usan para medir diferentes cantidades de cosas. Tú, si fueras una chef profesional, tendrías que saberlo ya esto, ¿no? Tú, Dolores, tú no eres chef, tú nunca has sido chef. ¿Qué? ¿Cómo que no he sido chef? Pues claro, yo he sido chef toda mi vida. Toda mi vida he trabajado de chef. Y la doctora le dijo: no, Dolores, tú no has sido chef. Tengo tu historial criminal aquí y en los últimos 20 años te han arrestado por prostitución 7 veces. Has sido arrestada 7 veces por prostitución, por trabajar de prostituta, ¿no? No puede ser. Tienes que haber mezclado mi historial con otra persona. Te confundes con otra persona. Además, ¿dónde estoy? ¿Qué tipo de hospital es este? Entonces la doctora le dice: esto es un hospital psiquiátrico, un hospital que trata problemas de la cabeza, ¿no? Y tú mataste a tu padre, tú causaste esta explosión y mataste a tu padre con la explosión. Y con la explosión intentaste suicidarte, estabas intentando morir tú también, ¿no? Y Dolores dijo: no es verdad, no puede ser, yo soy chef. Dolores, desde que tú eras pequeña, tu cabeza cambió el sexo por la cocina. Siempre, desde que eras pequeña, pues tu cabeza te hizo pensar que el sexo era la cocina, ¿no? Por eso te pensabas que estabas cocinando. Pero es un mecanismo de protección. Tu cuerpo pues intentaba convencerse a sí mismo de que estabas cocinando, y gracias a esto pues pudiste sobrevivir, pudiste seguir viviendo. Pero eres fuerte, tú eres una persona fuerte, eres suficientemente fuerte como para seguir, para sobrevivir, y has sobrevivido, y has vuelto, y has ganado, has conseguido ganar. Tu padre ya nunca te va a volver a hacer eso, ¿no? Y nosotros aquí te ayudaremos, yo te voy a ayudar a superar esto, voy a ayudar a que estés mejor, a que superes este problema. Y la doctora salió de la habitación. La doctora sabía pues que hacía 2 días Dolores no recordaba la explosión, no recordaba qué había pasado, y ahora recordaba un poco más y que iba a ir mejorando, y ella se prometió ayudar a Dolores, ¿no? Y bueno, quizá esta es una historia sorprendente, y sobre todo creo que si volvéis a ver este vídeo, otra vez lo veis, lo vais a ver todo de una manera muy diferente, vais a entender muchas cosas, así que os recomiendo que volváis a ver este vídeo y veréis que así vais a entender muchas cosas, ¿vale? Venga, adiós.